Bueno, gracias, Juanjo. Bueno, en realidad va a ser la exposición María Laura, así que yo voy a hacer un aporte al final, así hemos dividido un poco la tarea, así que, bueno, gracias por invitarme. Bueno, María Laura, cuando quieras, arrancamos. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén mirando. Juanjo, ¿puedo compartir acá la pantalla? Me parece que no estoy habilitada para poner la presentación. Ahora sí. A ver. Bueno, nos presentamos un poco. Yo soy María Laura Lupano, me acompaña en la mesa el doctor Alejandro Castro Solano. Nosotros somos de Argentina, nos dedicamos a investigación, trabajamos en el organismo dedicado a investigación en Argentina, que es el CONICET, y además somos docentes, trabajamos en diferentes universidades. Y en esta oportunidad vamos a presentar este trabajo que, como adelantaba Juanjo, se llama el perfil psicológico de un troll, ¿sí? Bien. Nosotros hace unos años venimos trabajando en diferentes proyectos relacionados con ciberpsicología y en realidad nuestro interés de estudiar variables relacionadas a Internet y principalmente al uso de redes sociales se relaciona con que tanto en nuestro país como a nivel internacional se ve que hay un uso creciente de las redes sociales y ni que hablar en el contexto actual de pandemia, ¿sí? Con lo cual se ha esto incrementado aún más. Y lo que nosotros encontrábamos es que en relación a los antecedentes, a las investigaciones sobre el tema, presentan en general resultados disímiles, a veces hasta contradictorios, respecto del impacto que el uso excesivo, sobre todo de redes sociales, genera en los usuarios, ¿sí? En algunos hablan de un efecto neutro, otros de un efecto negativo, otros incluso hasta de un efecto positivo. Entonces, a partir de ahí nació nuestro interés en estudiar estas cuestiones. Entonces, puntualmente, nosotros lo que nos proponemos a nivel general es estudiar el efecto psicológico que los diferentes tipos de usos que se pueden hacer, sobre todo de redes, genera en los usuarios, considerando algunas variables mediadoras, como pueden ser los rasgos de personalidad. Entonces, en síntesis, nos interesa estudiar los perfiles psicológicos de usuarios de Internet y redes sociales. En el congreso anterior tuvimos la oportunidad de presentar lo que eran perfiles más generales, ¿sí? De usuarios de redes, por ejemplo, comparando usuarios de alta exposición a redes versus usuarios de baja exposición, o los perfiles de personalidad de acuerdo a los motivos de uso, es decir, por qué la gente usa las redes sociales, qué finalidad le encuentra al uso de redes. En este caso vamos a ir a un perfil muy puntual, ¿sí? Vamos a presentar un estudio que hicimos sobre los usuarios que presentan conductas disruptivas online, que en general se los suele llamar, y por eso le pusimos así a la presentación, trolls o haters, ¿sí? Nosotros, de acuerdo a los antecedentes que encontramos, nosotros trabajamos sobre el perfil de aquellos usuarios que en general suelen postear o hacer comentarios agresivos, subir fotos o videos que sean disruptivos, en general en perfiles de otros usuarios, y que lo hacen solamente con una finalidad de divertirse, ¿sí? De obtener placer o diversión a través de ese tipo de acciones. Y esa es digamos, la expresión trolls o haters a nivel más de las investigaciones apunta a ese perfil. En los medios de comunicación en general la expresión troll está bastante adherido, como decía Juanjo al principio, a un uso político quizás, ¿no? De por ahí hacer una campaña, digamos, más a nivel político. En este caso no estamos hablando puntualmente de ese tipo de perfiles, sino de usuarios comunes y corrientes que lo único que hacen es generar este tipo de comentarios agresivos solo para molestar y con eso divertirse. Entonces,
además de esa diferenciación, también este sinsentido de las conductas que suelen tener este tipo de usuarios diferencia la conducta troll o hater de lo que se conoce como ciberbullying, ¿sí? Que es otro comportamiento agresivo online, pero en el ciberbullying la víctima y la finalidad de atacar a una determinada víctima es más claro, ¿sí? Que en este caso que es como más general, van mirando a ver qué les resulta divertido en dónde comentar y ese es por ahí el perfil, digamos, de este tipo de usuarios. Y eso es al estudio que apuntamos, ¿sí? Los antecedentes sobre el tema en general muestran que suele haber una relación entre la tendencia a tener este tipo de comportamientos disruptivos online con determinados rasgos de personalidad. Puntualmente hay muchos trabajos que lo relacionan con un modelo de personalidad que es el Dark Triad, la tríada oscura, que abarca principalmente 3 rasgos de personalidad, que es narcisismo, psicopatía y perdón que se me cortó un poquito, y maquiavelismo, y también agregan más tarde lo que es el rasgo también de sadismo. Puntualmente, en general, las investigaciones muestran que psicopatía y sadismo son principalmente los predictores de este tipo de conductas. Y en relación a variables más de tipo sociodemográficas, se encuentra que en general son hombres y jóvenes los que tienden más que nada a tener este tipo de comportamiento. Entonces, en base a estos antecedentes, nosotros nos propusimos llevar adelante un estudio en el que analizamos entonces la relación entre la intensidad y la frecuencia con la que algunos usuarios tienen este tipo de conductas disruptivas y determinadas variables sociodemográficas, como hemos comentado, sexo, edad, estudios, también la relación con determinados rasgos de personalidad, obviamente tomando los de la tríada oscura más rasgos de personalidad normal, y sumarle el análisis de variables asociadas a la salud mental, ¿sí? O sea, los niveles de bienestar y malestar psicológico experimentados por este tipo de usuarios. Trabajamos con una muestra de 580 sujetos, obviamente de Argentina, que eran asiduos usuarios, ¿sí? de redes sociales. Como materiales, diseñamos un índice para la evaluación de conductas disruptivas online en base a índices que se usan a nivel internacional. Utilizamos la escala DTS para la evaluación de los rasgos de la tríada oscura. El BFI para evaluar rasgos normales de personalidades del modelo del Big Five. El MHC para evaluar bienestar. Y la escala DAS-21 para evaluar síntomas asociados a malestar psicológico, específicamente depresión, ansiedad y estrés. ¿Y qué es lo que encontramos? En relación, digamos, y en consonancia con los antecedentes, en la muestra analizada también encontramos que son varones y principalmente jóvenes, bastante jóvenes, los que tienden a tener más que nada este tipo de conductas disruptivas, y además tienen la particularidad de que la muestra se evidenciaba que eran chicos que no estudiaban, ¿sí? O sea que tenían bastante tiempo libre, por decirlo de alguna forma. En cuanto a variables de personalidad, encontramos que los 3 rasgos de la tríada oscura se asocian con una mayor frecuencia e intensidad de este tipo de conductas disruptivas. Y en cuanto a rasgos de personalidad normal, encontramos que los usuarios que tienen este comportamiento en general tienen bajos niveles de responsabilidad y agradabilidad, con lo cual vuelve a mostrar que es un perfil con una tendencia al hedonismo, a la búsqueda de satisfacción personal, de placer, y con bajo interés y preocupación por los demás. Además, sumado a esto, los rasgos de psicopatía, maquiavelismo y narcisismo de la tríada oscura son rasgos que no son patológicos, pero que las personas que presentan alto nivel de estos rasgos, en general,
presentan comportamientos que están asociados con baja sensibilidad, manipulación de los otros, una tendencia a un alto nivel de egocentrismo, falta de empatía, ¿sí? Entonces, este es más o menos el perfil en cuanto a rasgos de personalidad que encontramos asociados a este tipo de conductas. Y además, sumado a eso, presentan un alto nivel de neuroticismo, es decir, una tendencia a expresar emociones negativas, ¿sí? más que nada. En cuanto a variables de salud mental, encontramos que estos usuarios presentan alto nivel de estrés, o sea, de lo que son los aspectos evaluados por la escala DAS-21, más que nada evidencian un alto nivel de estrés, es decir, una tendencia a preocuparse, a estar irritables, más que nada, la mayor parte del tiempo, y bajos niveles de bienestar en todo sentido, ¿sí? Los 3 niveles de bienestar evaluados por el modelo de KISS, en cuanto a emocional, personal y social, presentan bajos niveles de bienestar. Principalmente se observó un bajo nivel de bienestar social, ¿sí? O sea, una dificultad en obtener satisfacción en la integración correcta al plano social, ¿sí? Entonces eso nos marca ahí, por eso puse el signito como un alerta en cuanto a estas variables de salud mental. Entonces, ¿por qué nos parece interesante estudiar estas cuestiones? Porque en general uno, desde el sentido común, tendería a creer que solo los efectos negativos se dan en la víctima, ¿sí? Que esto sí, es así, digamos, las víctimas que son el blanco de ataque, digamos, de las personas que tienen estos comportamientos, sí es verdad que sufren consecuencias negativas porque, por un lado, el anonimato del que está generando este tipo de comportamiento disruptivo le garantiza que pueda decir lo que quiera, total no se sabe quiénes son, ¿sí? En general suelen tener diferentes perfiles sobre los cuales atacan, por decirlo de alguna manera. Entonces a la víctima le es más difícil defenderse cuando sabe, digamos, quién es el que le está atacando. Otra cosa que también esto genera es el efecto multiplicador. Como la conducta del hater es, bueno, atacar a otro porque me resulta divertido, lo que busca son los likes, el retweet, digamos, como que esto genere que otros también se sumen al comentario agresivo, y esto hace más intenso justamente el impacto. Y una tercera variable que hace que sea también muy negativo el impacto en la víctima es el hecho de que esto en general sean perfiles públicos, ¿sí? Con lo cual quedan muy expuestos, y esto es peor, digamos, que la agresión cara a cara, así que quedan 4 paredes, a diferencia de esto que todo el mundo puede ver este tipo de agresiones. Pero además de las consecuencias negativas en las víctimas, también lo que observamos es que el perfil del que genera este tipo de agresión es un perfil caracterizado por cuestiones bastante negativas también. Uno tendería a pensar que si lo hace por placer y por diversión, esto le generaría algún tipo de satisfacción. Pero lo que vemos, en base a lo que mostré recién, es que en general en las variables relacionadas con salud mental, estos usuarios presentan altos niveles de estrés, bajos niveles de bienestar social, con lo cual también es algo a tener en cuenta. Y por último, nos parece también importante realizar este tipo de estudios para respaldar, digamos, con datos empíricos, la necesidad de hacer algo en el campo más aplicado y en fomentar regulaciones y normativas para evitar, digamos, todos estos impactos negativos en todas las partes, digamos, que se ven afectadas, y sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Porque son los más jóvenes los que tanto perpetran este tipo de conductas, como los que a veces son el blanco de ataque y los que suelen tener menos fortaleza, digamos, para sobrellevar, digamos, este tipo de comportamientos. Así que esa es más o menos, digamos, la intención de este estudio puntual y en general los proyectos que solemos llevar adelante. Así que bueno, ahí les dejamos nuestros perfiles y también una página de Facebook en los que solemos también publicar algunos de nuestros
nuestros trabajos. No sé, Alejandro, si querés Sí, también agregar algo un más. punto más, quería agregar una pequeña cosa, es bueno, básicamente todos estos trabajos que estamos haciendo de investigación son proyectos subsidiados o tanto por el CONICET como por la Universidad de Buenos Aires. Casualmente nos acaban de aprobar un proyecto trianual en la Universidad de Buenos Aires para seguir estudiando en mayor profundidad el perfil psicológico del usuario de las redes sociales y todas estas variables mediadoras. Los efectos no son directos, sino que, bueno, hay muchas variables que están mediando los efectos entre el uso del Internet y sus consecuencias. Eso por un lado, y por otro lado, así como estudiamos también las cuestiones, por ahí que estuvimos mencionando María Laura, negativas, estas características negativas de personalidad, también dentro de ese proyecto, también es una otra sublínea que empezamos a desarrollar, es con el uso saludable del Internet, ¿no? Es decir, muchas cuestiones empezaron a hacer en relación con la adicción a Internet, que es lo que está de moda, pero el uso saludable del Internet, nosotros tenemos experiencia, el grupo de investigación en temas de psicología positiva, entonces vinculamos variables positivas al uso de Internet, ¿no? Y entonces, bueno, estamos diseñando algún tipo de cuestionario, instrumento para poder evaluar el uso saludable del Internet y el impacto que tiene esto sobre el bienestar. Así que, bueno, comentar eso nada más. Bueno, y muchas gracias. No, muchas gracias, María Laura, Alejandro, y buen apunte final, ¿no? El uso saludable, porque es eso, es como cualquier herramienta, al final Internet es una herramienta.